Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Una de las cosas que me emocionan más en Banca del Parque Radio es saber que contamos con unos invitados muy especiales y con unos temas muy, pero muy bellos, con temas interesantes, nuevos, que nos abren el horizonte. Hoy vamos a estar con 3 invitados, un invitado y 2 invitadas, pero ya les voy a ir contando quiénes son. Yo soy Marisol Garzón y me siento muy contenta de saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. Hoy en compañía, como siempre, del profesor Osvaldo Martínez Cardoso, que es filósofo, es teólogo, tiene otras disciplinas, pero ha estado con nosotros en esta serie de otras pedagogías que hemos querido llevar y otras experiencias pedagógicas que hemos querido tener aquí en Banca del Parque Radio. Hoy de manera especial va a estar hablando con nosotros y estas invitadas, les doy la bienvenida, van a estar las profesoras y las maestras Cielo Andrea Velandia Pérez y Alcira Aguilera Morales. Ellas van a estar hablando de pasados contrahegemónicos y las voces de las infancias indígenas. Profesor Osvaldo, bienvenido a la banca del parque. Marisol, un cordial saludo para usted y para todas las personas y comunidades que nos escuchan en distintos tiempos y lugares. Con mucha alegría llegamos a esta 6ª entrega de la serie que hemos llamado Otras Experiencias Pedagógicas. Y en el camino de la serie hemos tenido la oportunidad de conversar con personas, maestras, niños y niñas que han hecho del canto ancestral, de la huerta, de los coros, de la escritura infantil y de la danza una posibilidad de ser, de decir, de aprender y de enseñar. Hoy el encuentro es con la historia, un campo apasionante, un campo que pone en diálogo el presente, el pasado, el futuro y sobre todo las voces y las perspectivas de diversos actores que la han construido. Se podría decir que hoy la historia y la enseñanza de la historia de manera particular es un campo en disputa, pues hay una tensión en las perspectivas. Lastimosamente, casi siempre la historia se ha dicho, se ha enseñado y se ha contado desde la razón y la perspectiva de los vencedores, de los colonizadores y de los dominadores. Afortunadamente, surgen otras experiencias pedagógicas que se atreven a plantear miradas distintas, a sacar del silencio y del anonimato otras voces, otros protagonismos, otros andares, otros saberes, otras epistemes que nos van diciendo que la historia tiene otros cursos, otros caminos, otras vertientes. Para ello, están con nosotros 2 maestras, 2 mujeres maestras investigadoras. La maestra Cielo Andrea Velandia Pérez y la maestra Alcira Aguilera Morales. Me permito presentarlas. La maestra Cielo Velandia es madre de Juan José Castañeda Velandia, licenciada en Psicología y Pedagogía, es magistra en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, actualmente cursa un doctorado en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ella es maestra de la Universidad Pedagógica y además es maestra de la Secretaría de Educación del Distrito desde hace 10 años. Pero sobre todo, es un excelente ser humano que busca hacer de su práctica una forma de decir su palabra social y políticamente. Con nosotros también se encuentra la maestra Alcira Aguilera Morales. Ella es doctora en estudios latinoamericanos, es magíster
en desarrollo educativo y social. Además de eso, es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y ha dedicado una buena parte de su vida a la educación como profesora de la Universidad Pedagógica Nacional en distintos programas y como investigadora en todos aquellos campos que indagan por la voz, por el ser, por el quehacer, por la historia de quienes no han sido contados en la historia oficial, los movimientos sociales, los niños, las niñas, los maestros, las maestras, los pueblos y las comunidades. Bienvenidas entonces a compartir con nosotros el andar de un bellísimo proyecto que se llama Pasados Contrahegemónicos y las voces de las infancias indígenas. Bienvenidas a este encuentro, a este diálogo de saberes. Cordial saludo a todos los oyentes de la Banca del Parque. Soy Cielo Andrea Velandia Pérez, profesora de primaria en el Colegio General Santander y también profe en la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy mamá de Juan José Castañeda, orgullosa de ser profe, orgullosa de ser mamá y pues nada, feliz de estar aquí y compartir con ustedes esta palabra. Hola a todos los que nos escuchan, a toda la audiencia de la Banca del Parque. Primero pues agradecer al maestro Osvaldo Martínez y a Marisol Garzón por esta invitación. Mi nombre es Alcira Aguilera Morales, soy profesora de Ciencias Sociales, ya con 20 años, más de 20 años de labores ininterrumpidas en la licenciatura de Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues una bienvenida a cada una de ustedes, un honor tenerlas entre nosotras. Sí me gustaría saber, maestra Cielo, qué es el pasado contrahegemónico y qué son las voces de las infancias indígenas. Profe Osvaldo, profesora Marisol. Bueno, aquí estoy al lado de mi compañera, colega, amiga, maestra Alcira, y pues este es un tejido. Yo lo nombraría y lo mencionaría como un tejido. Allí, pues, si bien está la parte institucional, en un marco de un proyecto de investigación interno por parte del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, enmarcado también en la licenciatura en Educación Infantil, con todas las líneas que nos brinda la misma licenciatura, en el caso de la práctica inmersiva, en el caso de los seminarios propios de la malla curricular, pues es una propuesta y un tejido que nos brinda o nos permite reconocer y andar las narrativas, las acciones, los sentidos que hacen presente las formas de entender los procesos políticos, culturales, históricos y pedagógicos de un pueblo indígena, que en este caso es el pueblo y la comunidad indígena Nasa. Allí entonces empezamos a explorar las memorias e historias que desde la ancestralidad los niños y las niñas nos comparten. Creo que ahí hay un punto interesante y es que decidimos y tomamos como ese punto de partida y es que nos cuentan los niños y las niñas con relación a sus procesos históricos, a sus reconstrucciones de memoria y cómo también la escuela entra aquí, cómo también entendemos la escuela más allá de esta parte institucionalizada. Entonces creo que ese es un primer punto de partida que pues logra mencionar o que logramos nombrar cuando hablamos de pasados contrahegemónicos. Allí entonces entendemos por parte de las voces de los niños, de las niñas, de la comunidad indígena, de los mayores y mayoras, que es entender y explorar un pasado que se proyecta en el presente, que trasciende la misma idea de la disciplina, de la historia. Y pues bueno, es un andar que construimos y que tejimos al lado de la comunidad. Gracias, profesora Cielo. Profesora Alcira, ¿quiénes participan dentro de este proyecto y qué acciones realizan en esto que ustedes han querido llamar pasados contrahegemónicos y las voces de las infancias indígenas? Bien, pues en esta propuesta, digamos en el tejido que menciona la maestra y compañera Cielo Andrea, pues participaron varias voces y actores.
Yo quisiera exaltar principalmente, porque también hace parte del aprendizaje, las voces de los seres espirituales de los territorios, porque a ellos se consultaron primero para ver si esta propuesta abría caminos o no dentro de las comunidades. También hicieron parte los dinamizadores y las dinamizadoras de 2 comunidades y de 2 instituciones educativas indígenas. Unos son los compañeros de la institución educativa indígena El Mesón, que queda ubicada en el resguardo de Honduras en el Cauca, y los otros compañeros son de la institución educativa Yitzhayá, que queda en el resguardo indígena de Santa Rosa en Tierra Adentro. Por supuesto, las voces de los niños y de las niñas, porque también con Cielo nos une este deseo enorme desde una perspectiva freireana de entender que en ellos hay un conocimiento, hay una fuerza, hay una capacidad potestativa que les permite justamente desde su voz pronunciar su pasado y pues empoderarse en su presente. Entonces esa voz allí, ese tejido con ellos para nosotras es muy vital. Y a su vez pues están las compañeras, hoy colegas, que fueron maestras en formación, que apoyaron la iniciativa en calidad de practicantes. Varias de ellas pues dejaron su vida y su familia durante un mes, durante 3 semestres, para poder estar en la comunidad. Se formaron en esta perspectiva, se formaron en el ejercicio investigativo, se formaron en la escucha respetuosa, porque pues para nosotros era muy importante entender que ante cualquier situación lo importante primero es ir a escuchar, aprender, ¿cierto? Y luego sí, de manera muy respetuosa, identificar en qué se puede aportar. Y por supuesto, como lo menciona Cielo, pues el tejido que armamos las dos, porque creo que este proyecto nos juntó en buena hora, y de allí pues este ejercicio que hoy se llama Pasados Contrahegemónicos y las voces de las infancias indígenas. Es un gusto seguir contando con ustedes, saber que usted puede entrar a bancadelparque.com y allí en nuestra página, y nuestro compañero Felipe Riveros tiene muy actualizada y con todos los datos que usted puede, incluso desde esos botones que entra a todas nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, y especialmente que visite nuestro canal de YouTube de Banca del Parque Radio. Hoy en compañía de 2 mujeres maravillosas, las maestras Cielo Andrea Velandia y la maestra Alcira Aguilera Morales, que nos están hablando de los pasados contrahegemónicos y las voces de las infancias indígenas. Para nosotros es todo un aprendizaje. Pero entonces yo quisiera, ustedes nos han mencionado, nos hablan de un pueblo indígena, de unos resguardos, de una cultura. Contémosle a la audiencia en dónde está situado ese territorio y quiénes viven. Yo me imagino que la profesora Alcira será quien comience y luego seguramente la profesora Cielo complementará esa respuesta. Bueno, pues como sabemos en Colombia los resguardos pues surgieron a partir de las adjudicaciones de tierras que eran dadas desde la corona española pues a encomenderos y demás. Realmente inicialmente fungieron como una figura de opresión, ¿no? Porque pues muchos pueblos, sus familias eran desplazadas a estos territorios y pues dejaban su vida, su historia y sus territorios ancestrales. Sin embargo, la figura del resguardo es resignificada, ¿cierto?, de una manera muy poderosa por los pueblos originarios para lograr sostener primero pues la existencia cultural de estas poblaciones hoy, sus territorios, sus luchas y por supuesto pues la tierra colectiva, ¿cierto?, la propiedad colectiva sobre la tierra. El mundo Nasa, pues en la etnohistoria colombiana se ha reconocido por su gallardía, por su fuerza, su lucha. Y este pueblo pues está repartido en varios departamentos de Colombia, ¿no? O sea, encontramos Nazas acá también en Bogotá, en el Putumayo, en el Tolima, por supuesto en el Cauca. Pero este pueblo tiene una presencia
significativa en el Cauca. Entonces allí dentro de los 11 pueblos que constituyen el Consejo Regional Indígena, pues varios de ellos están agrupados dentro de resguardos indígenas. El resguardo de Honduras se encuentra en el centro occidente del Cauca colombiano, que es todo el suroccidente colombiano, ¿cierto? Y el pueblo Nasa, que está en tierra adentro, pues también está en el Cauca, pero en la zona norte de este departamento. Para complementar, entonces, pues el Cauca uno se lo imagina como un departamento pequeño y aislado, ¿no? Como que es remoto y es casi el fin de Colombia, pero el Cauca es enorme. Entonces estábamos situadas en dos lugares que tienen sus particularidades. Geográficamente sí tienen unas características muy propias, muy enmarcadas por la cordillera occidental, entonces también ir a territorio es una clase propia de geografía porque te muestran cómo es la cordillera, cómo atraviesa la cordillera y cómo va a dar lugar también al río Cauca y al río Magdalena a partir de esa misma cadena de montañas. Entonces, ahí está el mesón que queda en Morales, Cauca, que es más yendo hacia el Pacífico, ¿no? Mientras que tierra adentro, pues sí ya es otra zona más cercana al Huila. Entonces esa es una característica, por ejemplo. Para ir a Morales, uno llega a Popayán por tierra, mientras que para ir a Insa, para ir a Santa Rosa de Capicisco, salía mejor por el Huila. Entonces ahí para también orientarnos geográficamente cómo llegamos a estos territorios. Tierra adentro, que en el caso de Santa Rosa de Capicisco, pues tiene una carga histórica muy fuerte, porque es toda la zona arqueológica. Allí encontramos el parque arqueológico, también está el legado pues de Juan Tama, el legado de Manuel Quintín Lame. Así ahorita nos mencionaba el Consejo Regional Indígena del Cauca, que pues converge la lucha de los pueblos indígenas que integran el Cauca. Y allí un aspecto muy fuerte es ese legado que nos mandan, son mandatos que nos dan estos dos caciques que yo creo que más adelante pues tendremos que mencionarlos frente a estos procesos históricos y de configuración de memorias. Entonces, en sí el Cauca es grandísimo, nos marca una tradición oral fuerte que se consolida también en unos proyectos políticos, culturales, ancestrales, que en este caso referenciamos con el Consejo Regional Indígena del Cauca, para dar un poco también de contexto a qué nos referimos cuando hablamos de estos dos territorios. Siempre hemos querido saber estos proyectos cómo nacen, cuándo nacen, de qué manera se inspiran, cómo igual se mantienen firmes, porque a veces no es tan fácil. Cuéntenos entonces quiénes las han inspirado, cómo lo han vivido, de qué manera están ustedes ahí tejiendo poco a poco estos procesos, profesora Cielo. Bueno, profe Marisol, la resumiría en 3 palabras. La primera, territorio; la segunda, resistencia; y la tercera, amor. Siendo la tercera una enseñanza que para mí pues nos dejan las comunidades con las que estuvimos, y es que todo lo que hagamos, todo conocimiento, saber que nosotros tengamos en nuestras manos y en nuestra cabeza, pues debe pasar por el corazón. De lo contrario, pues no tendría una razón de ser, una razón para vivir, diría una canción. Entonces creo que ahí, en el corazón y el amor, resumiría una parte. Territorio porque traduce los procesos políticos y pedagógicos y el andar que no solamente hizo la profe Alcira, sino pues lo ha hecho de la mano con otras colegas, como es el caso de la profe María Isabel González, donde pues surge una pregunta, y es ¿qué enseñanza de la historia se da con la población infantil, con la educación infantil, que llega en estos primeros años a los niños y a las niñas con relación a la historia? Y aquí en este caso, ¿qué pasa con la infancia indígena? ¿Qué historia se le enseña a la infancia indígena? Entonces, pues esa es una primera motivación. Todo el trasegar, el andar que realizó la maestra Alcira y pues sus intereses investigativos, políticos, pedagógicos, enmarcados pues en este proyecto y en este proceso.
Un segundo elemento, resistencia en diálogo con el lugar de las infancias. Cuando pensamos la primera propuesta, pues estábamos saliendo de un estallido social donde el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, pues tiene un protagonismo. Entonces, sabemos que también hay un proceso de educación propia, que no es un regalo que les dan los gobiernos a las comunidades indígenas, sino que es una lucha. Son ganancias que se dan a partir de la lucha y la movilización social. Y pues queríamos saber cuál era el lugar de las infancias en este proceso, porque no es solamente el lugar silente que nosotros a veces le damos a las infancias, ese lugar de asistencialismo, sino que realmente son semillas que se nutren y al nutrirse pues se propende o se fortalecen las dinámicas culturales, políticas y ancestrales del mismo pueblo. Entonces creo que también es una motivación frente a los acercamientos y pues al ejercicio mismo que se hizo en territorio. Creería yo que con esos 3 elementos podríamos explorar las intencionalidades y las motivaciones. A veces a uno le cuesta mucho trabajo cuando le preguntan cuáles son esos aprendizajes más significativos, qué es lo más relevante, porque uno siente como que quisiera contar que todos. Pero profesora Alcira, cuéntenos para su merced concretamente, pues, ¿cuál ha sido ese aprendizaje, si es que es uno o varios más importantes en este proceso? Bueno, pues yo creo que son varios y pues es una pregunta muy, muy profunda. Si nos vamos como por el nombre del proceso, yo creo que ahí podemos irlos desglosando. Entonces, hablamos de pasados contrahegemónicos porque nosotras allí estamos planteando que en el mundo escolar pues nos toca abordar historias distintas. Entonces, si hablamos de la enseñanza de la historia, pues el ejercicio se queda un poquito corto porque la historia se ha arreglado de acuerdo a lo que ha sido escrito, ¿cierto? Y a lo que hace parte, digamos, de ese código disciplinar que ha sido arreglado, que ha sido, digamos, elaborados por la historia oficial. Cuando nosotras mencionamos pasados contrahegemónicos, pues es un aprendizaje enorme porque pues es la invitación y también el reto, ¿no? A desbordar estos discursos oficiales escolares, no solamente desde el conocimiento de la disciplina histórica, sino que yo creo que también desde otros conocimientos escolares. Si hablamos de las voces de las infancias indígenas, creo que allí se cumplió un poquito como esta inquietud que teníamos las dos de identificar, ¿cómo se diría? De a de veras, esa voz potestativa de los niños y de las niñas, ¿no? Sus conocimientos, cómo los hacen práctica, cómo a través de sus inquietudes de verdad están comprometidos con la lucha de un pueblo, qué representan para ellos sus orientadores, que no tienen que ver con lo que nosotros conocemos desde digamos, la historia de bronce o la representación de los grandes héroes nacionales. No, esto no aparece allí. Y creo que desborda y nos pregunta, nos interpela a nosotros en el mundo académico, en las facultades de educación, en el ejercicio de formación docente, ¿no? Que estamos haciendo, si realmente estamos en estas otras búsquedas o seguimos efectivamente repitiendo y repitiendo la misma historia escolar que seguramente nosotros mismos hemos aprendido en nuestra infancia. Creo que el libro y el proceso abre una veta muy interesante, pues que la hemos venido aprendiendo de la mano de Simón Rodríguez, de Paulo Freire, de Martí, ¿cierto? Y es permitir que ese niño que nosotros llevamos dentro no muera, porque el niño que nosotros y la niña que nosotras llevamos dentro es la niña de la pregunta, la niña del arriesgo, la niña que es capaz de cuestionar y decir esto no me gusta y esto no lo quiero, sin temor, digamos, al código convencional, que en este caso pues se traduciría en el código de la disciplina escolar o de las disciplinas y los saberes escolares. Y bueno, digamos ya a nivel más personal, yo sí siento que pues desde hace más de 20 años he tenido la fortuna y la posibilidad de visitar el Cauca, de visitar experiencias educativas, y yo creo que en este proceso, por las cercanías, por las amistades que se hicieron, empecé a sentir también distinto, a sentir y a pensar distinto,
y lo quiero agradecer, pues como lo mencioné en otras partes, pues las enseñanzas de los hijos de los nietos del trueno, ¿sí? Ellos me han enseñado a entender un poquito en qué consiste ese pensar y sentir NASA, cómo eso está vinculado a mi labor docente y a lo que yo propongo en el proceso formativo de las chicas, pero también a lo que yo deseo y siento como mujer y maestra. Creo, yo lo resumiría así. Gracias por todo esto que nos comparten, que nos deja el corazón con mucha alegría, pero también con muchas inquietudes, con muchos deseos de saber mucho más. En la escuela y en la sociedad, ¿qué descubre? ¿Qué procesos se han llevado, pero especialmente qué aporte han hecho ustedes a través de los pasados contrahegemónicos y las voces de las infancias indígenas? ¿Siente que ha habido algún aporte? Bueno, maestra, es una pregunta muy enriquecida porque allí encontramos también cuestionamientos, ¿no? Cosas que nosotras también desaprendimos durante el proceso. Por ejemplo, el lugar de la escuela, un lugar de la escuela que supera las 4 paredes y que integra como tal a la comunidad indígena, que integra al médico tradicional, al tehuala, a las mayoras y mayores. Entonces, creo que uno de los principales retos es desaprender esa escuela occidental que tiene sus marcas y que tiene sus miradas, tiene un relato monocultural muy desde historias epopélicas, donde está el prócer, donde está este caudillo, y pues aquí se cambia totalmente la mirada. Es darle lugar también a esta historia de reexistencia, de resistencia y de pervivencia. Aquí yo quiero mencionar un capítulo del libro que nos enseñaron los niños y las niñas y los maestros, que para el Cauca, para el CRIC, son dinamizadores, y es que los guías están vivos, son presentes. Ellos mencionan a los caciques y cacicas de los años 1600, 1700 como personas que están presentes y que están firmes en el legado que ellos tienen con sus luchas culturales y ancestrales. Nos hablaron de la cacica gaitana, un relato diferente al que nosotros conocemos, al relato de la mujer que por venganza asesinó a un español y pues es una historia de canibalismo. No. Aquí se cambia totalmente, la muestran como la lideresa que organiza un ejército de liberación indígena, y muestran esas luchas, cómo se crea la nación indígena. Mencionábamos hace un momento al cacique Juan Tama de la Estrella, como aquí también Rapaport nos muestra que la mirada territorial, la mirada espacial y temporal pues cambia totalmente a lo que nosotros concebimos. Entonces, en el caso de lo territorial, de lo geográfico, las estructuras o lo que se configura tiene que ver también con los caciques. Entonces, Juan Tama llega a fortalecer una nación que es la nación Paez o la nación Nasa, y se crea a partir de lo que nosotros denominamos mito. Pero con Alci y ya en lo que anduvimos, encontramos que pues el mito no es, que realmente son cosas que traspasan, y que realmente hay un vínculo entre el médico tradicional, entre el tehuala y los espíritus de la naturaleza. Entonces es darle lugar a esas otras epistemes, a esas miradas que también son válidas, así no configuren pues el estatuto epistémico que pues nos legan y que pues nos enseñan a nosotros en la academia. Ese es como un primer reto que tenemos con relación a la escuela y a la sociedad. También creo que uno de las miradas frente a esta escolaridad y frente a esta sociedad es el lugar del trueque del saber. A nosotros, en un mundo que está marcado por la mirada capitalista, entonces nos enseñan es a producir, a reproducir, pero no nos enseñan la riqueza de vivir desde la producción de la misma vida.
Entonces, en lo temporal, ellos tienen su propio calendario, que es lunisolar, y es el caminar del sol y la luna, donde hay unos tiempos para la recreación, hay un tiempo para la producción de la vida, para el descanso, para el ocio, y no está mal. En cambio, a nosotros nos enseñan que el ocio pues es terrible y nos culpabilizan por tener un tiempo de descanso o un tiempo de familia. Entre más consumo, como que usted es más productivo. Esta también es una ruptura frente a estos retos y a estas lecturas que se dan con la sociedad y la escuela. Y pues nada, el lugar del maestro, aunque no lo mencionas maestra, creo que ahí también entraría un poco también en ese diálogo frente a quién es el maestro, cómo se configura y se constituye, y pues no es solamente el tema de este maestro funcionario que a veces se queda en la mirada urbana, que son solamente el cumplimiento de las 8 horas, donde usted tiene que reproducir una mano de formatos y llenar y diligenciar, y si usted deja a un niño sin promoción porque no lo promovió, si el niño se va, usted porque dejó que se fuera, o sea, como que estas condiciones administrativas pues no están, o pues no son tan fuertes, mientras que hay otros lugares. Entonces, la lectura, por ejemplo, el andar del tiempo, el andar del sol, pues marca la escuela. Es una escuela que sí tiene otras miradas y otras lecturas de la misma formación. Creería yo que ahí exploramos un poco y pues hay mucho por hablar, pero yo lo dejaría hasta ahí. Gracias por continuar con nosotros en Banca del Parque Radio. Profesora Cielo, y luego le damos la palabra a la profesora Alcira. ¿Qué retos de manera más inmediata tienen en este proceso? Aquí acudo a nuestro derecho a soñar. Se vale soñar. Entonces, a lo contrahegemónico, pues el primer reto es lo hegemónico. Son esos saberes instituidos, establecidos, con los que crecimos, pues que están en la escuela y que pues no podemos salir de ellos tan fácilmente. Creo que ahí está el reto más grande, pues que no lo vamos a tumbar de la noche a la mañana, ¿no? Y que no lo tumbamos solas, sino que generamos una red de apoyo. Y creo yo que en esa red de apoyo y con los retos, pues nos situamos en una licenciatura, que es la licenciatura en educación infantil. Este proyecto tiene una linecita, tiene un ala, y es que nosotras durante el proceso trabajamos un seminario en uno de los semestres de la licenciatura, en 5º semestre, que se sitúa en la básica primaria. Y allí también trabajamos con los jóvenes y las jóvenes que quieren ser maestras. Y allí situamos también estas preguntas. Y frente a eso, en este semestre, ahorita estoy con madres comunitarias que están en un proceso de profesionalización. Y afortunadamente tengo 3 estudiantes que son de comunidades indígenas. Una en la comunidad Muisca, otra en la comunidad Inga y una en la comunidad Nasa. Cuando empezamos a hablar de este tema, pues la estudiante de la comunidad Nasa, Claudia, se estremece y se pone muy feliz porque estamos hablando de su calendario propio. Me dice: maestra, yo no sabía esto. Si algo yo sabía que existía el Secbuy, que es el año nuevo en el pueblo Nasa. Si al caso sabía el Secbuy, de resto yo no sabía nada de esto. Y me siento muy feliz por esto. Entonces creo que ese es nuestro primer reto. Cómo desde nuestros lugares propios, siendo maestras en la licenciatura o siendo parte de unos procesos barriales o comunitarios o siendo profes de primaria, pues nosotros compartimos esos saberes que muy amablemente las comunidades nos ofrecieron y que también nos queda a nosotros como esa responsabilidad. Hay unos quereres, no solamente hay unos saberes, sino unos quereres. Y creo que otro reto ahí es mantener y fortalecer esos vínculos y saber que lo que ellos nos aportan es muy valioso y lo que nosotras aportamos también. Bueno, yo quisiera pensar también en los retos investigativos, pero no desde la investigación, digamos, académica como usualmente la imaginamos en la universidad, ¿no? Que es como una investigación cerrada allí. Yo creo que nosotras allí acercamos unas apuestas de verdades del sentir profundas, porque pues era primero pues hablar con niños
¿cierto? Y darle valía, darle crédito, entender que efectivamente estas elaboraciones tienen razones de ser y pues tienen todo un fundamento en su cosmovisión, en sus luchas a las que ellos desde tan temprana edad se inscriben y entienden, ¿cierto? En sus procesos de coexistencia, porque no solamente resistir o pervivir para seguir siendo parte de este planeta, de este mundo, sino es coexistir con esas otras formas de vida que son del orden de lo espiritual, que son del orden de lo natural, ¿cierto? Y creo que pues allí hay un reto enorme como en intentar abrir esta experiencia investigativa a esas otras formas de pensamiento, bueno, de conocimiento. Sí, esas otras más bien epístemes que vienen del mundo indígena, pero que cuando son surcadas por el pensamiento infantil tienen también sus rasgos propios. Entonces yo creo que allí hay un reto para los educadores en general, ¿sí? De los que afortunadamente nos permitieron conocer esta experiencia de la que estamos hablando hoy, pero también, por ejemplo, para el educador o la educadora urbana, porque es que es darle ese lugar, mirar cómo podemos explicar y hacer, digamos, de nuestro pasado una razón de ser distinta que nos permita andar y entender este presente de otras maneras. Entonces yo creo que investigativamente allá hay elementos importantes. Nosotras pues nos venimos acercando desde hace varios lustros por lo menos al trabajo de la investigación-acción participativa. Y aquí hay matices, porque pues claro, algunas personas dicen, pero ¿por qué dicen que eso es IAP si eso es en la escuela y la escuela es institucional y en la escuela no se transforma nada y menos con niños? Pero yo creo que nos falta conocer mucho de ese mundo y me parece a mí revelador, digamos, y creo que ya estaba más andado del lado de María Cristina Salazar, esta idea de cómo se hace IAP con niños y niñas y cómo el solo hecho de permitir que ellos reelaboren su propia experiencia, su comprensión de la lucha y de la resistencia, ese ya es un reto. Esa ya es una movilización de pensamiento y ese lugar lo posiciona de otra manera. Entonces creo que allí pues hay un reto enorme. Otro de los retos, digamos, ya para el mundo escolar es cómo nosotros reelaboramos esa memoria de la lucha. Y yo creo que es importante como dejar de valorar o de mencionar que muchas de estas luchas son del orden local. Porque, por ejemplo, cuando se habla de la historia de los diferentes grupos étnicos, afrodescendientes o indígenas, nos dicen, pues eso es una historia local. Y un poco la pregunta que nosotras nos hacíamos, pero es que el despojo ha sido global, ¿sí? La historia de la explotación es una historia global. Entonces, ¿hasta dónde esto que encontramos allí, que visualizamos en estos pasados contrahegemónicos, de verdad son del orden local? ¿O a quién le conviene decir que es solo local y que no es internacional, cierto? Que las luchas entonces no se comunican o no tienen símiles en otros lugares del planeta, cierto, que nos enseñan a entender que no andamos solos. Y allí veo que es un reto muy, muy importante. Y también pues en el proceso formativo, como lo menciona Cielito, pues nosotras sí necesitamos hacer apuestas distintas como maestras en aula o en el aula que sea, ¿sí? Desde el aula inicial hasta la universidad, ¿sí? Necesitamos apuestas que permitan ver y entender este mundo de otra manera. Pero yo no me quiero ir hoy de esta banca sin oír la palabra del profesor Osvaldo Martínez Cardoso, que es quien siempre nos ilustra con toda su sabiduría. Osvaldito, su merced, dentro de esta narración que es tan interesante, que nos conmueve tanto, pero que nos llena de tanto orgullo de tener unas mujeres tan interesantes también trabajando en la educación, ¿qué ve de alternativo e innovador en este proyecto? Marisol, maestras Cielo y Alcira, lo primero que tengo que decir es que estoy felizmente conmovido de escuchar esta experiencia
tejida con tanto afecto y con tanto cuidado. A mí me corresponde identificar en dónde está el carácter alternativo e innovador de esta experiencia que han compartido el día de hoy. Yo quiero situarme en el título del libro del que han hablado ustedes en varias de sus intervenciones, y no por el título del libro, sino por el carácter y la fuerza que tiene este bellísimo proyecto que ustedes han expuesto en este espacio. El título del libro es Pasados contrahegemónicos y las voces de las infancias indígenas. Y creo yo que el carácter contrahegemónico no está solamente en la identidad de los participantes o en el encuentro con ese pasado ancestral del pueblo Nasa que bellamente nos han compartido. Creo yo que el carácter contrahegemónico también está, y sobre todo está, en la práctica investigativa y en la práctica pedagógica que ustedes están promoviendo allá en el territorio caucano con las comunidades, y acá en las aulas de la universidad, donde se forman cientos, miles de maestros y maestras que necesitan justamente de estos aportes para ampliar su mirada y para aterrizar sus prácticas educativas. Entonces yo quiero señalar algunos componentes de la experiencia que revelan con fuerza ese carácter contrahegemónico. Y contrahegemónico es considerar participantes no solo a los niños y niñas, a los líderes ancestrales de la comunidad, a los dinamizadores, maestras y maestros en territorio, sino considerar también como participantes fundamentales a los espíritus ancestrales. Esas fuerzas vitales, fuerzas históricas, fuerzas espirituales, que en los pueblos indígenas tienen la voz mayor, tienen la voz verdadera, tienen la voz sabia. Y no se trata aquí de entrar en un campo que dijera yo mítico, simbólico, religioso. Se trata justamente de dialogar con la conciencia ética, la conciencia colectiva, la conciencia espiritual de un pueblo como el pueblo Nasa, cuyos espíritus ancestrales participan de una manera contrahegemónica en esta investigación y en esta construcción de conocimiento. Quiero señalar también 3 acciones que en sus respuestas nos fueron diciendo son claves para que la enseñanza de la historia fluya en otra perspectiva. Una primera acción que mencionaba la maestra Cielo en una de sus intervenciones es pasar por el corazón, corazonar, que se convierte en una acción contrahegemónica en cuanto no pone de primeras el uso de la razón. La razón sin duda juega aquí un papel importante, pero el corazonar tiene que ver con los afectos, con las emociones, con las construcciones de sentido que, insisto, no siempre operan con un ritmo algorítmico de tipo racional. Y entonces el corazón tiene aquí un lugar determinante, definitivo en la construcción del nuevo conocimiento, tanto con los niños y niñas como con los maestros y maestras, y por supuesto el caminar que hacen ustedes como investigadoras. Una segunda acción es el apalabrar, convertir en palabra. Y para este pueblo, por lo que he venido entendiendo en el diálogo, la palabra es verdad, la palabra es compromiso, la palabra es sabiduría. Y por eso apalabrar la experiencia, como apalabrar la historia, como apalabrar los nombres de Juan Tama o de Quintín Lame
o de la cacica gaitana, o del Nazapal, Álvaro Ulcué, quiere decir asumir sus legados, sus causas, sus utopías, sus sueños como actuales, como motivadores, como proceso en construcción. Y una tercera acción que mencionaban ustedes es caminar, andar el territorio. Y el territorio más allá del mapa, así sea el mapa parlante, más allá de las fronteras naturales y de las prácticas productivas, es todo en un pueblo ancestral. El territorio es el lugar de la vida y el lugar de la muerte, es el lugar de la memoria y el lugar del olvido, es el lugar del pensar, del hacer, del vivir, del creer y del crecer. Y ustedes nos han planteado la importancia no solo de visitar y de conocer el territorio, sino de caminarlo, con la potencia que tiene caminar el territorio. Caminar es andarlo, ojalá con los pies descalzos, para sentir toda su fuerza y su espiritualidad y su energía profunda. Finalmente, quiero valorar como contrahegemónico ese ejercicio de ir al territorio para investigar, junto con las personas que allí viven, junto con la escuela que allí se ha construido históricamente, y poner esa investigación en diálogo con la formación de maestros y maestras aquí en las aulas de la universidad. Entiendo yo, por lo que he escuchado, que no se trata de venir a contar aventuras y anécdotas en el territorio. Se trata de explorar esas otras epistemes, como bien las ha llamado ustedes, esos otros saberes que tienen mucho que decirle a los maestros y maestras que hoy se están formando. Entonces nos han enriquecido ustedes muchísimo y empezaremos a considerar el carácter contrahegemónico de la práctica como una dimensión necesaria de el espíritu político del ser y del quehacer educativo. Bienvenidas entonces esas otras prácticas pedagógicas que se hacen en una perspectiva contrahegemónica. Muchas gracias por estar con nosotros en este diálogo de saberes, sentadas aquí en esta banca del parque. Mis queridas maestras, siempre oímos en vía contraria cuando es la maestra la que nos pone la tarea. Pero hoy somos nosotros los que queremos ponerles a ustedes la tarea. Y la tarea es que nos digan qué tarea nos dejan. Bueno, yo creo que para las comunidades, con escuela o sin escuela, tenemos la tarea de recuperar nuestros propios registros y pasados. Creo que sobre ese dato nos falta mucho, ¿no? O sea, recuperar nuestras propias temporalidades asociadas a la dignidad de nuestros orígenes, de nuestras luchas. Entonces creo que allí hay un elemento que pues para nosotras fue inspirador y que yo creo que pues acercarse a otras culturas, a otras tradiciones desde el mundo oral, desde el mundo espiritual, seguramente nos pueden sorprender y nos pueden regalar otras señas para seguir andando como estas búsquedas que, como usted bien lo menciona, pues son una lucha contra el racismo epistémico, contra el racismo que minusvalora ese otro que es diferente, ¿cierto? Creo yo que también hay una tarea muy importante en el mundo escolar y no escolar de quienes adelantamos procesos formativos, y es cómo ubicar la potencia y entender que de verdad muchos de los cambios sociales pueden nacer en la infancia, porque pues la teoría política, la teoría histórica es propia de ese sujeto, de esa tarea. Y mucho de lo que nosotros queremos, soñamos, seguramente se gesta y nace allí. Entonces pienso que esas pueden ser dos tareas que nos toca seguir caminando a nuestros radioescuchas, pero también a nosotras. En mi caso, y muy también en la línea del profe Osvaldo, reconocer los legados que desde nuestra misma historia pues tienen una herencia indígena y campesina, que de estas prácticas de nuestra cotidianidad, de estos sentires
que nosotros tenemos, pues tenemos también ese legado y esa voz indígena. Hace poco hablaba con unas estudiantes sobre el tema de la chicha, que era la chicha para ellos, y cómo la chicha misma es un acto de resistencia, es una bebida ancestral que es ceremonial, que representa una deidad y pues ha sobrevivido durante siglos, ¿sí? Entonces es también mirar que de nuestras prácticas tienen esa marca indígena, más allá de estos discursos de blanqueamiento donde menosprecian, donde lo indígena y lo propio es malo, ¿no? Más allá de ello, ¿qué sentido de resistencia y de reexistencia puede haber en nuestras prácticas? Como el lugar de la medicina ancestral tiene también un poder, el lugar de la luna, por ejemplo, en el caso también femenino, como la luna también entra a dialogar con lo que nosotras somos como mujeres. Entonces sí, adentrarnos un poco a nuestra dinámica diaria y pensar que de lo indígena, de estas prácticas, de estos saberes ancestrales, pues están en nosotros, que estos saberes afros, campesinos, pues nosotros también lo tenemos y lo podemos reivindicar. Otro aspecto también muy en la línea que menciona la profe Alci, es cómo le damos voz a la infancia, más allá de nuestro lugar como adultos. A veces las prácticas adultocéntricas nos invaden y nosotros que somos maestros de primaria también tenemos ahí nuestros lugares, cómo también le damos voz a estas infancias, también cómo revisamos nuestra propia experiencia de infancia, cómo rescatamos también nuestras prácticas infantiles y le damos esa potencia de revolución. Y pues quiero agradecer también a la banca, el lugar también de Jaime Garzón, que él está también presente acá, entonces creo que ahí hay unos saberes y unas experiencias que él mismo vivió con las comunidades indígenas y que también es una ruta de trabajo que podemos tener en cuenta y que podemos leer. Pues como dicen en fútbol, la bola va rodando y el tiempo va pasando y se nos pasó este tiempo sin darnos cuenta. A todos ustedes muchísimas gracias, profesor Osvaldo, gracias por haber estado con nosotros, gracias por esa tarea juiciosa semanalmente, donde su merced de manera tan consagrada está ayudándonos a conocer otras experiencias. Gracias, Osvaldito. Marisol, muchas gracias a usted por hacer posible este encuentro para dialogar sobre otras experiencias pedagógicas. A las maestras Cielo Andrea Velandia y Alcira Aguilera, un agradecimiento enorme por habernos enriquecido hoy con esta conversa, por esta tulpa en torno a la memoria, la historia y las voces de las infancias indígenas. Con esta experiencia hacemos posible el diálogo de saberes y podemos confirmar que aquí en esta banca todos y todas tenemos palabra. Muchas gracias. Profesora Cielo, gracias por haber estado con nosotros, gracias por venir, por su tiempo, pero especialmente por estar aquí haciendo esta tarea tan bella en medio, a veces seguramente de muchas dificultades. Gracias, profesora Cielo Andrea Velandia Pérez, por habernos acompañado en este día. Gracias, profe Marisol, por liderar estos procesos y enseñarnos que la esperanza se construye y se mantiene día a día. Profe Osvaldo, gracias por este programa. Gracias por esperanzar y mostrarnos esta escuela viva, rica en procesos y sueños. Agradezco a la audiencia, a nuestros oyentes, por darnos lugar en su agenda, por escucharnos y seguramente esta va a ser una oportunidad para generar un proceso de diálogo, que circule la palabra y que reconozcamos entre todos y todas estos procesos interesantes, que sea la oportunidad para el diálogo y para nutrirnos en nuestro ser y quehacer. Un abrazo. Y gracias, profesora Alcira, por estar acá, por cada momento que usted nos indica y nos enseña cómo es de importante ponerle la vida y el corazón a todo lo que hacemos. Gracias, profesora Alcira Aguilera Morales, siempre estaremos aquí a sus órdenes. Bueno, pues quiero agradecer especialmente a la audiencia de la Banca del Parque
a todos los seguidores de este programa, por supuesto a Marisol Garzón y a ti Osvaldo por esta invitación tan especial. Los invitamos a que lean el libro Pasados Contrahegemónicos y a seguir construyendo este tejido de educaciones alternativas que, como lo mencionó Jaime Garzón, nos ayude a ser críticos y a construir un mundo otro. Un abrazo. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, como cada semana, con el profesor Osvaldo Martínez Cardoso y las profesoras Cielo Andrea Velandia Pérez y Alcira Aguilera Morales, hablando de los pasados contrahegemónicos y las voces de las infancias indígenas. Yo soy Marisol Garzón, una voz Banca del Parque Radio. Ojalá visite nuestras páginas bancadelparque.com, jaimegarzonforero.org y desde allí interactúe con nosotros. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.